Según Reuters, soldados israelíes atacaron a una multitud que esperaba cerca de una prisión en Ramala para recibir a los rehenes palestinos liberados el 13 de octubre. En el incidente, un hombre palestino fue alcanzado en la pierna por una bala real. Según un reportero de la agencia Anadolu, las fuerzas israelíes también utilizaron gases lacrimógenos, granadas de aturdimiento y arrojaron folletos desde drones sobre la multitud. En los folletos había advertencias amenazantes que decían: "Los estamos vigilando a todos, no muestren ninguna celebración". La primera fase del acuerdo de alto el fuego en Gaza entró en vigor al mediodía del viernes 10 de octubre. Las fuerzas israelíes completaron la retirada gradual hacia la línea dorada conforme al acuerdo, dando paso a un periodo de 72 horas para el proceso de intercambio de rehenes y prisioneros. Según fuentes, la segunda fase del acuerdo prevé establecer un nuevo mecanismo de gobernanza en Gaza sin Hamás, formar una fuerza de seguridad conjunta compuesta por palestinos y soldados de países árabes y musulmanes y proceder al desarme de Hamás. Desde octubre de 2023 hasta ahora, los ataques israelíes han causado la muerte de cerca de 67.700 palestinos, en su mayoría mujeres y niños, y han dejado la franja de Gaza prácticamente inhabitable. El 13 de octubre comenzó oficialmente la operación de intercambio de rehenes y prisioneros entre el movimiento islámico Hamás e Israel, marcando la primera fase del plan de paz de 20 puntos propuesto por el presidente estadounidense Donald Trump. Hamás liberó a los últimos 20 rehenes sobrevivientes. En la mañana del 13 de octubre, hora local, un primer grupo de 7 rehenes fue liberado. Más tarde ese mismo día, otro grupo de 13 personas fue escoltado a través de la frontera por el ejército israelí. Los cuerpos de los rehenes fallecidos también serán repatriados a Israel para su identificación. Por su parte, Israel comenzó el proceso de liberación de más de 1.700 prisioneros palestinos, entre ellos muchos condenados a cadena perpetua. Inmediatamente después de que los rehenes fueron entregados por Hamás al Comité Internacional de la Cruz Roja, las fuerzas israelíes los recibieron y trasladaron a la base de Reim. Allí se reunieron con sus familias y se les realizó una evaluación médica inicial. Luego, fueron transportados en helicópteros y ambulancias a los principales centros médicos del país. Entre los hospitales designados para recibirlos están el Centro Médico Sheba, Ramat Gan, Ichilov, Tel Aviv y Beilinson, Petah Tikvah. Según el Ministerio de Salud de Israel, todo el sistema sanitario opera bajo un régimen de emergencia nacional. Cada rehén será alojado en una zona de aislamiento individual, con habitación privada, áreas comunes y con acceso controlado y seguro a sus familiares. Al llegar a los hospitales, los rehenes serán sometidos a un examen médico completo, que incluye evaluación psicológica, análisis de sangre, funciones orgánicas, estado nutricional e inmunológico. El Ministerio de Salud ha advertido especialmente sobre el riesgo del síndrome de realimentación, una complicación grave que puede ocurrir cuando una persona que ha sufrido inanición prolongada comienza a alimentarse de forma repentina. El intercambio de rehenes y prisioneros tuvo lugar justo antes de la visita del presidente estadounidense a Israel, el mismo 13 de octubre. La guerra ha terminado. Esa fue la declaración más reciente del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, marcando un punto de inflexión en el conflicto en la Franja de Gaza. Mientras los rehenes se preparan para ser liberados y la conferencia de paz está a punto de comenzar, el mundo observa si realmente comenzará una nueva era en Oriente Medio. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para seguir las noticias más candentes del mundo junto a nosotros. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el domingo 12 de octubre que la guerra en la Franja de Gaza ha terminado y que Oriente Medio está a punto de entrar en una fase de normalización, mientras se dirigía a Israel, donde las autoridades esperan que Hamás libere a los rehenes israelíes y los líderes mundiales se reúnen para discutir los próximos pasos hacia la paz. La guerra ha terminado. La guerra ha terminado, ¿de acuerdo? ¿Lo entienden? Señor presidente, ¿se mantendrá el alto el fuego? ¿Confía en que se sostendrá? Creo que sí.
Creo que el alto el fuego se mantendrá. Hay muchas razones para creer que se sostendrá. Creo que la gente está muy cansada de la guerra. Ha durado siglos, no solo recientemente, siglos. Creo que todos están hartos. Sí, el alto el fuego se mantendrá y no estoy seguro de lo de la Riviera, al menos por un tiempo, porque si miras la situación actual, todo está en ruinas. Pero la reconstrucción comenzará casi de inmediato. Tendrán que limpiar, demoler muchas estructuras que están completamente destruidas. Ese lugar parece un sitio de demolición. Casi toda la zona está gravemente devastada, así que tendrán que deshacerse de lo que queda. Muchas estructuras están en peligro, podrían colapsar en cualquier momento o se derrumbarán solas. Así que ese proceso, Peter, comenzará de inmediato, de alguna manera. Señor, respecto a la nueva estructura de gobernanza en el plan de paz que ha propuesto, ¿cuándo se establecerá? Muy pronto. Y todos quieren participar. Te refieres al Consejo de Paz, ¿verdad? Sí, junto con el señor Tony Blair y usted. Todos quieren participar. He recibido llamadas de muchos líderes, jefes de Estado. Todos quieren estar involucrados. No envían representantes. Quieren participar ellos mismos. ¿Qué garantías ha ofrecido a Israel y a los países árabes? Muchas garantías, verbales. No creo que quieran decepcionarme. Aunque no hay un documento oficial aún, me han dado su palabra y creo que la cumplirán. Por eso creo que este plan funcionará. ¿Tiene alguna actualización sobre la liberación de los rehenes? ¿Planea reunirse con ellos? Escuché que la liberación de los rehenes podría ocurrir antes de lo previsto, pero no quiero adelantarme. Tienen a los 20 y puede que los recuperemos un poco antes. Sacarlos es algo grandioso, y de hecho Estados Unidos está directamente involucrado. ¿Ha hecho el señor Netanyahu algún compromiso personal con usted para avanzar en la siguiente fase del proceso de paz? Mira, déjame ser claro, él es un líder en tiempos de guerra y lo ha hecho muy bien. Tuvimos algunas diferencias, pero se resolvieron rápido. Puedo decirlo con seguridad. Qatar ha ayudado mucho a lograr este acuerdo. Espero que la gente lo reconozca. Fueron muy valientes porque esto fue algo muy difícil y peligroso para ellos. Su emir es una persona muy valiente. Creo que Qatar merece reconocimiento por esto. En Israel, Trump tiene previsto reunirse con las familias de los rehenes retenidos por Hamás. Posteriormente, el presidente de Estados Unidos viajará a Egipto, donde junto al presidente Abdel Fattah al-Sisi, copresidirá una cumbre para poner fin a las hostilidades en la Franja de Gaza y promover la paz en Oriente Medio. Más de 20 líderes mundiales estarán presentes, aunque ni Israel ni Hamás enviarán representantes. Esta breve gira se considera en parte una celebración de la victoria tras el acuerdo de paz en Gaza, mediado en parte por el presidente Trump, con un plan de paz de 20 puntos anunciado a finales de septiembre. Ese mismo día, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, emitió un comunicado calificando el regreso de los rehenes como un evento histórico y llamó a los ciudadanos israelíes a dejar de lado sus diferencias para unirse en este momento de reunión. Actualmente, se cree que 20 rehenes israelíes siguen con vida en la Franja de Gaza, 26 habrían fallecido y el destino de 2 permanece desconocido. Hamás ha indicado que recuperar los cuerpos de los fallecidos podría tomar más tiempo que liberar a los que siguen con vida. Ciudadanos de Israel, hermanos y hermanas, esta es una noche cargada de emociones, una noche de lágrimas, pero también una noche de alegría, porque mañana nuestros hijos regresarán a casa. Este es un evento histórico, entrelazado con el dolor de liberar a terroristas y la alegría del regreso de los rehenes. Un evento que muchos pensaron que nunca ocurriría, pero nuestros combatientes creyeron, muchos en nuestro país creyeron, y yo creí. Sé que aún hay diferencias entre nosotros, pero hoy, y espero que en los días venideros, tenemos todas las razones para dejar de lado esas divisiones, porque gracias a nuestra unidad hemos logrado grandes victorias, victorias que han asombrado al mundo. La batalla aún no ha terminado. Todavía enfrentamos serios desafíos de seguridad por delante. Algunos enemigos buscan recuperarse para atacarnos nuevamente.
Pero como siempre decimos, estamos preparados. Al mismo tiempo, se están abriendo oportunidades sin precedentes gracias a las victorias que hemos conseguido. Creo que, juntos, superaremos los desafíos y aprovecharemos esas oportunidades. Mañana marca el comienzo de un nuevo camino, el camino de la reconstrucción, de la sanación y espero que de la unidad. Juntos, continuaremos fortaleciendo este país. Juntos, seguiremos venciendo. Y con la bendición de Dios, aseguraremos la permanencia de Israel. En una entrevista con el canal británico Sky News el 12 de octubre, uno de los principales líderes políticos de Hamás, Bassem Naim, declaró que el movimiento está listo para ceder el control y separarse de cualquier gobierno y organismo administrativo en la Franja de Gaza. Naim enfatizó, sin embargo, nuestras armas solamente serán entregadas al Estado de Palestina y nuestros combatientes serán integrados en el Ejército Nacional Palestino. Anteriormente, en un comunicado en su canal oficial de Telegram, Hamás había reafirmado su determinación de continuar la resistencia para perseguir el derecho a la autodeterminación nacional y establecer un Estado palestino independiente y soberano, con Jerusalén Este como capital. El 12 de octubre, miles de personas se reunieron en la Plaza de los Rehenes en Tel Aviv para celebrar antes del regreso de los rehenes israelíes retenidos por Hamás. Creo que en este momento, cuando vemos que todo el sistema está enfocado en rescatar a los rehenes, las emociones son muy complejas. Por un lado, estamos muy felices, emocionados por esto. Pero por otro lado, para nosotros, las familias de los asesinados, la ansiedad persiste porque sabemos que no todos regresarán mañana. Queremos que los 48 regresen. Así que hoy es un día de emociones encontradas. Realmente espero que esta nos ayude a mí y a mi familia a volver pronto a una vida normal. Sabes, durante los últimos 2 años hemos dejado todo de lado. Y ahora tal vez ese momento ha llegado, cuando podamos seguir viviendo, realmente llorar, despedirnos y avanzar. Además de la cumbre en Egipto, el presidente Trump tiene previsto pronunciar un discurso ante el Parlamento israelí durante su gira por la región. Será el primer presidente de Estados Unidos en hablar ante el Parlamento israelí desde George Walker Bush en 2008. Decenas de combatientes murieron en un intenso enfrentamiento nocturno entre Pakistán y Afganistán. Este se considera el choque más grave entre ambos países desde que los talibanes tomaron el poder en Afganistán. Mientras la comunidad internacional llama a la moderación, el terreno sigue ardiendo con ataques y contraataques constantes. El ejército pakistaní informó que 23 de sus soldados murieron, mientras que los talibanes anunciaron la muerte de 9 personas en el enfrentamiento en la frontera. Los intercambios de artillería y las acusaciones mutuas han llevado la relación entre Islamabad y Kabul al punto más frágil desde el regreso de los talibanes al poder. En una publicación en X, el ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, expresó su preocupación por la situación en la frontera con Afganistán tras el tiroteo nocturno. Lo calificó como un acto de provocación grave por parte de los talibanes. Al mismo tiempo, instó al gobierno talibán a tomar medidas concretas contra elementos terroristas y aquellos que buscan sabotear las relaciones Pakistán-Afganistán. La tensión se intensifica después de que Islamabad exija a los talibanes actuar contra los elementos terroristas que han aumentado los ataques en Pakistán, acusándolos de operar desde escondites en territorio afgano. Los talibanes, que asumieron el poder en 2021, niegan la presencia de grupos terroristas pakistaníes en el país. Ambas partes afirman haber causado más bajas al oponente, pero sin presentar pruebas. Pakistán indica que han eliminado a más de 200 combatientes talibanes afganos y sus aliados, mientras que Afganistán afirma haber abatido a 58 soldados pakistaníes. Reuters señala que no se pueden verificar independientemente estos números. El Departamento de Relaciones Públicas del Ejército Pakistaní, Inner Services Public Relations, o ISPR, ha publicado varios videos de los combates en áreas a lo largo de la frontera Pakistán-Afganistán, incluyendo Angurada, Bajaur, Kurram, Dir, Chitral y Baramcha. Según el ISPR, las fuerzas pakistaníes han repelido enérgicamente el ataque mediante ataques precisos y redadas contra campamentos terroristas dentro del territorio afgano.
reportan haber capturado temporalmente 21 posiciones enemigas y destruido múltiples instalaciones de entrenamiento. Previamente, el 9 del 10, Pakistán llevó a cabo ataques aéreos en Kabul y un mercado en el este de Afganistán, según funcionarios de seguridad pakistaníes y talibanes, lo que llevó a ataques de represalia por parte de los talibanes. Pakistán no ha reconocido oficialmente estos ataques aéreos. Hasta la noche del 11 del 10, el ejército afgano abrió fuego contra puestos fronterizos pakistaníes, lo que provocó una respuesta de Pakistán con armas y artillería. Ambos países afirman haber destruido los puestos fronterizos del oponente. Los funcionarios de seguridad pakistaníes también compartieron un video que supuestamente muestra puestos afganos siendo alcanzados por fuego. Pakistán enfrenta actualmente un aumento de la violencia extremista, especialmente en las zonas fronterizas con Afganistán. El país también ha acusado a la India, su rival con armas nucleares, desde hace mucho tiempo, de respaldar a grupos armados, aunque no ha presentado ninguna prueba que lo demuestre. Los enfrentamientos nocturnos podrían agravar aún más la inestabilidad regional, dado que India y Pakistán estuvieron al borde de una guerra a principios de este año, tras la masacre de turistas en la disputada región de Cachemira. India también ha fortalecido sus relaciones con el gobierno talibán en Afganistán, lo más reciente siendo la actualización de la misión técnica en Kabul a una embajada completa. En una declaración en una conferencia de prensa durante la visita a Nueva Delhi, India, el ministro de Asuntos Exteriores talibán de Afganistán, Amir Khan Muttaqi, dijo que Qatar y Saudi Arabia actuarán como mediadores de reconciliación entre los dos países tras el tiroteo transfronterizo nocturno. Los amigos de Afganistán, incluyendo Qatar y Arabia Saudita, han dicho que la guerra debe terminar. Por lo tanto, las hostilidades han cesado de nuestro lado y la situación está ahora bajo control. Deseamos establecer relaciones cordiales con Pakistán. Hemos logrado nuestros objetivos en la operación militar que tuvo lugar en la noche del 11-12, y hemos sido extremadamente cautelosos para asegurar que los civiles no resulten heridos. La guerra se está librando a varios kilómetros dentro del territorio pakistaní, por lo que ellos deben controlar ellos mismos a estos combatientes. Nosotros recuperamos la mayor parte del territorio afgano después de 40 años de conflicto en un corto periodo de tiempo. Entonces, ¿por qué ellos no pueden hacer lo mismo? Apoyamos la no tensión. Si Pakistán no quiere participar en el diálogo, entonces Afganistán aún tiene otras formas de resolver la situación. Aunque ambas partes declaran haber controlado la situación y estar listas para el diálogo, la realidad en la zona fronteriza muestra un panorama opuesto. Pakistán, el 12 de octubre, anunció el cierre de los pasos fronterizos con Afganistán después de los tiroteos entre las fuerzas de ambos países. Los funcionarios de ambos países confirman que los pasos clave, incluyendo Torham, que conecta la provincia de Khyber Pakistán de Pakistán con Anangar de Afganistán, y Chaman, a más de 800 kilómetros al suroeste, han sido cerrados por completo. Además, los funcionarios pakistaníes también cerraron al menos 3 pasos menores en las áreas de Harlachi, Angor Ada y Gulam Khan. El cierre de la frontera ha dejado varados a cientos de refugiados afganos, y las actividades civiles y comerciales entre los dos países también están prácticamente paralizadas. Estamos atrapados aquí por la guerra. La gente dice que hay combates en la frontera. Los niños, las mujeres y los ancianos que viajan con nosotros están enfermos. No hay agua ni comida. No tenemos suficiente dinero para aguantar ni unos pocos días. Deberían resolver su problema a través del diálogo. En la guerra, ambas naciones sufren. Nadie sale ganando. Llegamos aquí por la mañana y luego comenzaron a explotar las bombas. ¿Qué tipo de Islam es este? Estamos atrapados, sin dinero, sin forma de irnos. ¿Esto es lo que llaman hermandad islámica? Ellos lanzan bombas mientras nosotros solo intentamos sobrevivir. ¿Se llaman a sí mismos musulmanes? El origen de las tensiones en la frontera entre Afganistán y Pakistán se remonta al siglo XIX, cuando Afganistán se convirtió en el principal campo de batalla en el enfrentamiento entre dos imperios, el británico y el ruso. Después de 3 guerras entre Gran Bretaña y Afganistán, este país logró su independencia en 1919. Sin embargo, el legado colonial británico incluye la línea Durand de casi 2.400 kilómetros trazada en 1893 por Henry Mortimer Durand, un alto funcionario diplomático británico en la India. Esta frontera divide a las tribus Pashtun y Baloch, lo que Kabul siempre ha rechazado, argumentando que divide el territorio Pashtun. Por su parte, Pakistán
país que heredó del dominio británico la región de Baluchistán y otras áreas habitadas por pashtunes, considera la línea Durand como una frontera internacional legítima y busca mantenerla. Para administrar las áreas tribales, los británicos impusieron el Reglamento de Crímenes Fronterizos, FCR, manteniendo una semiautonomía que duró más de un siglo, dificultando el control del gobierno central y facilitando el desarrollo de grupos armados y delincuencia transfronteriza. Afganistán comparte frontera con 6 países, pero la línea Durand con Pakistán sigue siendo la zona más peligrosa y disputada. Kabul nunca ha reconocido esta línea como frontera internacional. Para los pashtunes, la frontera es una línea blanda, ya que aproximadamente el 40% de la población afgana y el 20% de la pakistaní pertenecen a esta etnia. Cuando India se dividió en 1947, los pashtunes no tuvieron la opción de formar un estado propio, lo que llevó al movimiento por un Pashtunistan independiente, junto con el movimiento separatista Baloch. Por ello, las tensiones fronterizas no solo son un problema administrativo, sino también un conflicto étnico y político profundo. Esta larga disputa, junto con las actividades de los talibanes y Al-Qaeda tras 2001, ha convertido esta zona fronteriza en uno de los puntos más conflictivos de seguridad en el mundo. Durante décadas, Afganistán y Pakistán se han alternado interviniendo en los asuntos internos del otro. Kabul apoyó en el pasado el movimiento Baluch contra Islamabad, mientras que Pakistán respaldó a las fuerzas islámicas contra la Unión Soviética, y más tarde a los talibanes. Según el Instituto de Paz de Estados Unidos, USIP, el hecho de que ambos países alberguen continuamente a los enemigos del otro ha sembrado amargura y desconfianza a través de generaciones. El objetivo estratégico de Pakistán es mantener una profundidad estratégica contra India, asegurando un gobierno amistoso en Kabul. Además, la línea Durand es el centro de la economía sumergida. Con fronteras poco controladas y una red de grupos étnicos que cruzan la frontera, esta región se ha convertido en un centro de tráfico ilegal de personas, drogas y armas. Más del 90% de la producción mundial de opio proviene de Afganistán, principalmente de las provincias del sur, donde los talibanes tienen una fuerte influencia. Se considera que los ingresos generados por las drogas son uno de los factores que financian a grupos armados y contribuyen a prolongar la inestabilidad de la región. Después de los eventos del 11/9, Pakistán se convirtió en aliado de Estados Unidos en la guerra contra el terrorismo, pero se encontró en una posición precaria. Tuvo que perseguir a los grupos insurgentes que él mismo había fomentado, mientras soportaba la presión de Washington. El ejército de Pakistán ha enfrentado múltiples dificultades en sus operaciones en la región tribal administrada por el gobierno federal, FATA. Mientras tanto, Estados Unidos utiliza aviones no tripulados para llevar a cabo ataques dirigidos a eliminar a elementos terroristas y grupos armados. Pero estas acciones han generado controversia debido a las bajas civiles y el aumento de la tensión y hostilidad en la zona. La zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán se ha convertido una vez más en un punto conflictivo cuando las relaciones entre ambos países estallaron tras una serie de acusaciones mutuas sobre ataques transfronterizos. Desde que los talibanes tomaron el poder en Kabul, la región fronteriza entre Afganistán y Pakistán, que ya estaba marcada por tensiones, se ha vuelto aún más intensa, con acusaciones de que los talibanes tienen vínculos con el grupo armado TTP, mientras que el ejército pakistaní responde con bombardeos a través de la frontera. Esta crisis no solo refleja una disputa territorial, sino que también resalta la complejidad e inestabilidad en las relaciones de seguridad regionales, ya que los talibanes son tanto el gobierno en el poder como un socio de seguridad en quien muchos dudan. El 11 de octubre, combates feroces estallaron a lo largo de la frontera entre Afganistán y Pakistán después de que ambos lados se acusaran mutuamente de ataques y violaciones del espacio aéreo. El Ministerio de Defensa de Afganistán declaró que sus fuerzas lanzaron operaciones de represalia exitosas contra posiciones de seguridad pakistaníes a lo largo de la línea Durand en respuesta a lo que describieron como ataques aéreos continuos de Pakistán. La declaración, publicada en la red social X por el portavoz Enayat Korwar, añadió que la operación concluyó alrededor de la medianoche. El ministro de Asuntos Exteriores talibán de Afganistán, Amir Khan Muttaqi, el 10 de octubre acusó a Pakistán de llevar a cabo ataques aéreos cerca de la frontera de este país y lo calificó de error. En las áreas fronterizas, que son regiones remotas de nuestro país, han ocurrido algunos ataques. Condenamos esa acción y la consideramos un error grave del gobierno de Pakistán. Ningún ejército extranjero ha sido aceptado alguna vez por el pueblo afgano, y aún no lo aceptan. Esta es nuestra decisión. Afganistán es un país libre e independiente, y en el futuro, el país seguirá siendo libre e independiente. Si los países desean establecer relaciones con nosotros, pueden hacerlo a través de misiones diplomáticas, pero no aceptamos que aparezcan en uniformes militares.
El coraje del pueblo afgano no debe ser puesto a prueba. Si alguien quiere hacer esto, debería preguntar a Gran Bretaña, la Unión Soviética, Estados Unidos y la OTAN, para que ellos puedan explicar que jugar con Afganistán no es algo bueno. Las relaciones entre India y Afganistán están mejorando día a día. Esta es nuestra primera visita a India. Y hoy hemos decidido que India elevará su misión técnica a una misión diplomática en Kabul, y nuestros diplomáticos también llegarán a Delhi. Por lo tanto, nuestro objetivo es lograr gradualmente la normalidad. Afganistán tiene una larga historia en la protección de su independencia, soberanía y resistencia a la ocupación. Incluso en el futuro, Afganistán no permitirá ninguna intervención militar ni presencia militar. Hemos intercambiado opiniones sobre los problemas de seguridad en Afganistán y hemos llevado a cabo discusiones detalladas sobre este tema. El Emirato Islámico de Afganistán ha demostrado en los últimos 4 años que su territorio no se utiliza contra ningún país y seguimos firmes en esa política. El territorio afgano no está amenazado ni se utiliza para amenazar o dañar a otros países. Por parte de Pakistán, un funcionario provincial de Pakistán, Han Achakzai, confirmó que hubo enfrentamientos y dijo que las fuerzas pakistaníes respondieron con fuerza ante la agresión por parte de Afganistán. Según Achakzai, las fuerzas afganas lanzaron ataques sin provocación contra 6 posiciones a lo largo de la frontera Pakistán-Afganistán, en las que los objetivos eran puestos pakistaníes. Dijo que la respuesta del ejército pakistaní fue tan fuerte que los combatientes afganos se vieron obligados a retirarse. Este funcionario enfatizó que la frontera pakistaní siempre está estrictamente protegida y advirtió al gobierno afgano que no confunda el deseo de paz de Pakistán con debilidad. Ambas partes no han divulgado información sobre bajas en el enfrentamiento. El incidente ocurrió después de las explosiones del 9 de octubre en Kabul, que las autoridades afganas atribuyen a ataques aéreos de Pakistán. Islamabad no ha confirmado la realización de ningún ataque transfronterizo. La reciente escalada de tensiones entre estos dos países vecinos se atribuye a la seguridad fronteriza y las actividades de los insurgentes. Islamabad acusa a Kabul de dar refugio a los insurgentes de Tehrik-e-Taliban Pakistán, TTP, pero el gobierno talibán en Afganistán rechaza estas acusaciones. Analistas opinan que los recientes desarrollos muestran que el conflicto fronterizo entre ambas partes ha existido de manera latente durante mucho tiempo. Según el experto en Asia Sur en Washington, Michael Kugelman, los ataques transfronterizos cada vez más feroces, junto con los bombardeos inusuales de Pakistán en territorio afgano y las respuestas de represalia de los talibanes, han creado una tormenta perfecta. Él considera que la tensión se intensifica aún más porque los talibanes siguen sin reconocer la línea fronteriza con Pakistán. Los combates se produjeron en el contexto de la visita del ministro de Asuntos Exteriores afgano, Amir Khan Muttaqi, a India, para sostener conversaciones destinadas a fortalecer las relaciones diplomáticas y económicas con Nueva Delhi. Los funcionarios afganos indicaron que este viaje forma parte de los esfuerzos por ampliar la cooperación regional. Antes de que estallaran las tensiones entre Afganistán y Pakistán, el gobierno talibán se enfrentó a una acalorada disputa con Washington relacionada con la base aérea de Bagram. Aunque afirma su soberanía y se niega rotundamente a permitir el regreso de Estados Unidos, los talibanes ahora deben lidiar con una nueva crisis en la frontera oriental, lo que hace que la situación de seguridad regional sea más compleja que nunca. El 21 de septiembre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que si el gobierno afgano no devuelve la base aérea de Bagram a Estados Unidos, entonces cosas terribles sucederán. Trump no especificó en qué consistirían esas cosas terribles. La declaración fue hecha unas horas después de que el gobierno talibán rechazara la posibilidad de permitir que Estados Unidos regrese a controlar la base de Bagram. Según CNN, Trump ha mencionado la base de Bagram en varias ocasiones. El 19 de septiembre confirmó oficialmente que Washington está buscando recuperar la base aérea de Bagram. Aunque no especificó si Washington está negociando con los talibanes sobre este asunto, el presidente Trump afirmó que tiene influencia porque el gobierno en Afganistán necesita muchas cosas de Estados Unidos. Estados Unidos actualmente no reconoce a los talibanes y mantiene un nivel mínimo de contacto con ellos, principalmente en torno a las negociaciones sobre rehenes. Inmediatamente después, el líder militar talibán Qari Fasiuddin afirmó que los talibanes no negociarán para perder ni una pulgada de tierra afgana.
Recientemente han surgido rumores de que estamos negociando con el Emirato Islámico de Afganistán para recuperar el aeropuerto de Bagram, de que solo buscamos involucrarnos políticamente en lugar de usar la fuerza. Dirigido a nuestros queridos compatriotas, el pueblo y los musulmanes afganos, les aseguramos que no negociaremos para perder ni una pulgada de tierra. Eso es imposible y no ocurrirá. Aquellos que traen a extranjeros aquí los convierten en gobernantes y quieren gobernar por la fuerza son los cobardes. Por miedo buscan refugio entre los infieles. Confiando en el gran Dios no tememos a nadie. No tememos la riqueza ni la tiranía. Y lo hemos demostrado durante 2 décadas de yihad santa contra la ocupación de Estados Unidos y sus aliados. Hemos demostrado que nunca hemos conocido el miedo. La base de Bagram, ubicada a unos 40 kilómetros al norte de la capital Kabul, era originalmente una base aérea construida por la Unión Soviética en la década de 1950. Durante la ocupación estadounidense de Afganistán, Bagram se convirtió en la base militar más grande de Estados Unidos en el país y al mismo tiempo en el centro de la campaña militar de 20 años liderada por Estados Unidos, hasta que Estados Unidos y las fuerzas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte se retiraron en 2021 bajo la presidencia de Joe Biden. Actualmente esta base está bajo el control de los talibanes. Trump ha enfatizado en múltiples ocasiones el valor estratégico de Bagram y ha acusado a China de ejercer influencia ahí, pero los talibanes lo rechazan. Los talibanes siempre han afirmado que no permitirán la presencia militar de ninguna fuerza extranjera en Afganistán. En respuesta a la amenaza de Trump, este grupo enfatizó que la independencia y la integridad territorial de Afganistán son de máxima importancia. En la conferencia del formato de Moscú sobre Afganistán, celebrada en Moscú el 7 de octubre, los países participantes reafirmaron una vez más su posición de apoyo a que Afganistán se convierta en un país independiente, unido y en paz. Según la declaración conjunta emitida por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, los países asistentes a la conferencia consideraron inaceptable cualquier intento de controlar infraestructuras militares en Afganistán o en los países vecinos, ya que tales acciones no contribuyen a la paz ni a la estabilidad de la región. Desde los enfrentamientos a lo largo de la frontera entre Afganistán y Pakistán hasta las tensiones diplomáticas con Washington en torno a la base aérea de Bagram, el gobierno talibán se enfrenta a múltiples desafíos simultáneamente, tanto internos como externos. El hecho de tener que afirmar la soberanía territorial mientras busca mantener relaciones con las grandes potencias coloca a Afganistán ante un delicado equilibrio. En ese contexto, cualquier error de cálculo podría sumir a la región en un nuevo vórtice de inestabilidad, amenazando la paz ya frágil en el sur de Asia.